En ese sentido estoy a tu orden. Gracias, Elías. Viendo la historia de nuestra democracia, tenemos que contemplar que el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano fue fundado un 13 de junio de 1967 por tu padre. Así es. Y desde ese mismo momento empezó a jugar un papel estelar en la construcción de la democracia de entonces. Fue candidato a vicepresidente de la República por el Gran Acuerdo de Santiago, lo que refleja la gran incidencia que de inmediato tuvo el partido y la corriente de opinión que él representaba. Esa democracia, Elías Wessing Chávez, que empezó a modelar la sociedad dominicana desde ese ajusticiamiento de Trujillo hasta nuestros días, está representada en los documentos fundacionales de ustedes. ¿Cuál es la mirada que tú tienes de esa democracia? Y si tiene alguna corrección que hacerle al recorrido que hemos tenido, con mucho gusto nos gustaría compartir esa idea contigo. Bueno, muy interesante tu pregunta, y debo decirte que mi partido, fundado por el general Wessing, surge 2 años después de la Guerra de Abril de 1965, donde él participó de manera estelar en el sector, en este caso de San Isidro, que enfrentó a los constitucionalistas de la época. Era un tiempo de Guerra Fría, era un tiempo en que se discutían 2 polos hemisféricos estratégicos, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y no había término medio ahí. Entonces, esa guerra que se dio entre hermanos, unos con sus ideas, otros con sus ideas, dio como resultado que en 1966 Joaquín Balaguer ganara el proceso electoral con una intervención de los Estados Unidos de Norteamérica, que no se puede sacar de ese ajedrez del momento. Entonces, a partir de ahí surgen los 12 años de Balaguer. El PQD asumió una postura de oposición a ese régimen de 12 años, y se desembocó entonces en el 1974 con esa gran alianza del Acuerdo de Santiago que tú mencionas, en el cual el general Wessing fue el candidato vicepresidencial. Y don Antonio Guzmán, candidato presidencial. Como todos saben, no se participó en las elecciones porque no había condiciones. Pero yo recuerdo, yo era un muchacho, en España, en el exilio de mi papá, porque mi padre estaba en ese momento en el exilio. Recuerdo que Atuay de Camps fue allá y le planteó al general Wessing esa gran alianza, y con un mensaje de Peña Gómez, que tú sabes que ya se había dividido, pues, Juan Bosch se fue del PRD y eso. Bueno, y al cabo de 2 o 3 meses, entonces Juan Bosch envió un emisario. Yo no sé si tú te acuerdas de Domingo Mariotti, claro, que era el asistente en esa época de Bosch. Y recuerdo que Mariotti le planteó al general, porque yo estaba ahí, que el profesor le mandaba decir que quería como que se uniera al bloque de la dignidad que encabezaba Bosch. Exacto. Y que no se aliara al Acuerdo de Santiago. Entonces, recuerdo como ahora que mi padre le dijo: mira, Domingo, dámele las gracias al profesor, entiendo que es una gran consideración que él tiene conmigo, pero ya yo hice un compromiso con el doctor Peña Gómez y nosotros vamos a participar en el Acuerdo de Santiago. Eso yo lo digo, eso es inédito, pero eso viene en un libro que se está escribiendo, de que le estamos dando, porque esas son de las cosas que la gente ignora. A partir de ahí surge una gran amistad con el doctor Peña Gómez, con los líderes del PRD, y también tú sabes que en el Acuerdo de Santiago estaba el MPD. Claro. Que era una revista ideológica, si se quiere. Entonces hay algunos desfasados, diría yo, políticamente, que no entienden ese proceso. Y están todavía pensando, unos están pensando en Stalin y en ese tipo de gobernante que ya no es lo que hay. Peña Gómez aquí educó al pueblo dominicano a que desde Europa había una buena influencia de lo que es la democracia, la socialdemocracia en esa época. Fue Peña Gómez que enseñó a los dominicanos o a los partidos políticos a tener relaciones internacionales. Pero por esa participación de tu padre, Elías, yo digo, casi siempre los historiadores le atribuyen la construcción de la democracia a Balaguer, a Peña Gómez, a Juan Bosch. Yo creo que hay que incluir al general en gran medida en esos momentos difíciles, porque fíjate que él le dio una legitimidad, si se quiere, a ese Acuerdo de Santiago, que tenía posibilidades de ganar el poder en condiciones de cierta normalidad. Sí, si hubiera habido una mínima condición, arrasamos. Pues eso era una cosa apoteósica. Yo me recuerdo, yo era un joven, pero yo tengo las imágenes. Y la verdad es que es una reivindicación mutua, en el sentido
de que el general Wessing fue el que combatió en el 65 en este caso al PRD. Sí, pero después estaba poniendo toda su influencia en la sociedad dominicana, en el Acuerdo de Santiago. Exactamente, y por eso hubo una reconciliación, y ese es un proceso que hay que entenderlo, porque más adelante se dan otros procesos. Entonces el partido, después de los 12 años de Balaguer, vienen los gobiernos del PRD, el general fortalece su partido, participa en las elecciones como candidato que gana Jorge Blanco, y después, en el 1985, se produce una reconciliación con Balaguer. Esa fue una reconciliación que se da producto de visitas mutuas. En este caso, la primera visita que recibe mi padre en el 7.5 de la carretera Mella, que era donde vivíamos, es de la hermana de Balaguer, la Ita, que fue con Guarionel Lluvere Montaz una noche. Yo fui que lo recibí. Le digo a mi papá, mira, papi, ahí está la hermana del doctor Balaguer y está. Digo, sí, dile que venga, que entre. Y ahí duraron hasta las 4 de la mañana haciendo chistes y cosas. Ahí comenzó la distensión, porque tú sabes que en los 12 años nosotros combatimos a Balaguer. Claro. Entonces, ahí comenzó una distensión y se produjo, al cabo de unos meses, una alianza en la que, tú te recuerdas, que iba Balaguer y Magluta, y Balaguer gana las elecciones con los votos del PQ. Claro, claro. La diferencia exacta fuimos nosotros. Y debo reivindicar en ese proceso a Balaguer, en el sentido de que Balaguer era oposición. O sea, no era oficialismo. No, duró 8 años de oposición. Exacto. O sea, que no se le puede acusar de que hubo un fraude ni nada de eso. Es lo que quiero decir. Ok, correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Evidentemente que el PRD tuvo su problema entre Magluta y Jorge Blanco, y eso también influyó. Pero al final Balaguer volvió al poder, y en esos 10 años, pues el general participó en el gobierno como ministro de Interior y Policía, después ministro de las Fuerzas Armadas, que lo reintegraron, y yo participé como ministro de Deportes también. Fueron 10 años, después de esos 10 años entonces viene el Acuerdo de Santo Domingo, porque ya el general, cuando es militar, deja el partido y se lo deja a un grupo de dirigentes fundadores, dentro de los cuales estaba yo, y él ya no manejaba el partido. O sea, él estaba en sus Fuerzas Armadas y eso, y se produjeron problemas políticos, no entre el general y Balaguer nuevamente, porque hubo una reconciliación, como yo te digo, pero sí con el partido, porque nosotros estábamos en Deportes, y allí pues teníamos nuestra gente del partido, y fui sustituido, y todos los PQDistas que estaban ahí lo cancelaron. Ahí comenzó el problema. Tú sabes que uno en un partido se debe a la dirigencia. Claro. Y entonces eso influyó determinantemente en que hubiera problemas con el anillo de Balaguer, porque ya Balaguer estaba un poco disminuido en cuanto a esa parte. Y entonces volvimos como partido al Acuerdo de Santo Domingo, dirigido por el doctor Peña Gómez. Ahí es que, por ejemplo, nos conocemos y bueno, y aprendimos mucho con el doctor Peña Gómez en lo que fue ese proceso. Él siempre tuvo una gran deferencia por ustedes. No, claro. Siempre fue así, ¿eh? No, eso es así. Yo conocí la nobleza de Peña Gómez, realmente. Y después, en el 2000, el partido hace su convención y se alía a la Democracia Cristiana. Y yo asumo la presidencia del partido. A partir de ahí, entonces hemos participado en varios procesos electorales, hemos aportado para que se ganen las fórmulas aquí. Por ejemplo, a Leonel, cuando ganó en el 2008, le aportamos 40.000 votos. A Hipólito en el 2000, cuando ganó, le aportamos 52.500 votos. Y así sucesivamente.